Noticentro 1, CMI. Gobierno asume el 40% del valor del salario mínimo en nóminas del sector privado. Se aplaza hasta final de año pago del impuesto de renta. Cajas de compensación serán auxiliadas para pagar subsidios de desempleo, anuncia gobierno. Créditos para turismo y hoteles, anuncia Ministerio de Comercio. Alcaldesa Claudia López aclara supuesta contradicción. Incertidumbre en sector de muebles. No saben a quién le venderán sus productos. Vuelos nacionales solo se reanudarían hasta junio. Ceden contagios de coronavirus en el país. Aumentan contagios en personal de salud. Alerta en Cartagena por indisciplina. Contagiada la secretaria de Salud del Atlántico. Estudiantes de universidades claman reducción o subsidio en matrículas. Varias aceptan, otras no. Protestas en el sur de Bogotá por hambre. Presidente Maduro responde a Noticentro 1 CMI en rueda de prensa y acusa al presidente Duque de farsante. Asesino de su amante chilena condenado a 36 años de cárcel. Organización Mundial de la Salud dice que el riesgo de volver al confinamiento es muy real. Presidente Trump por fin reconoce que coronavirus es peor que el ataque a las Torres Gemelas. Asesinan a tiros en Estados Unidos a científico chino que estaba a punto de hacer descubrimiento sobre COVID. Detienen en Estados Unidos a niño de 5 años cuando conducía camioneta de su mamá. Presidenta de la JEP habla sobre seguridad de excombatientes de ex-FARC y de exmilitares amenazados. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Qué pasó con la funcionaria del distrito que metió la pata en una sesión virtual del Consejo de Bogotá? 2. Hay buenas noticias para Colombia en medio de las dificultades que ha generado el coronavirus. 3. Listo el apoyo económico para los líderes comunales. Y mi ñapa. Una colombiana llega a la Junta para supervisar con lupa todos los contenidos de Facebook. Y tengo ñapa. Colombia envía por primera vez un pedido legal de marihuana a los Estados Unidos. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El presidente Iván Duque declaró hace unas horas una segunda emergencia económica. Las 2 primeras determinaciones cubiertas por esta medida serán el subsidio del 40% del salario mínimo para empresas afectadas por la crisis económica desatada por el coronavirus y la ampliación del plazo para cancelar el impuesto de renta. El presidente Iván Duque volvió a apelar esta noche al artículo 215 de la Constitución Nacional para declarar por segunda vez en esta pandemia por el coronavirus la emergencia económica y social, con la cual asume poderes supremos para dictar decretos con fuerza de ley. El mandatario nacional anunció las primeras 2 medidas que tomará con estas facultades. La primera, subsidiar en los siguientes 3 meses el 40% de un salario mínimo de todos los trabajadores de las empresas afectadas por la pandemia. Poder atender y proteger las nóminas de muchísimas empresas de nuestro país, micro, pequeñas, medianas y grandes. ¿Y qué se ha pensado? ¿Y cuál es la decisión que hemos tomado? Que nosotros podamos subsidiar el equivalente al 40% de un salario mínimo a todos los trabajadores de las empresas en nuestro país que hayan tenido una disminución de mínimo el 20% en su facturación. La segunda medida anunciada por el jefe de Estado es el aplazamiento del segundo pago de impuestos de renta que debían hacer las empresas este mes de mayo. Con esto estamos atendiendo un universo muy grande de los generadores del empleo en nuestro país. Y lo hacemos porque entendemos la urgencia, la necesidad. Duque prometió que el subsidio de 350.000 pesos a cada uno de los empleados de las empresas afectadas llegará para la primera quincena del mes de mayo.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que la ampliación hasta fin de año del plazo para que las empresas paguen la segunda cuota de la renta busca mantener la liquidez de las compañías y proteger el empleo. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó esta noche el aplazamiento del calendario tributario para el pago del impuesto de renta de las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus. Las cuotas se van a pasar de este próximo mes de mayo al final del año. Todas las empresas que tienen esos pagos los vamos a posponer hasta el final del año, cuando ya esperamos que esté empezando a retornar la normalidad. También el ministro Carrasquilla comentó que los créditos, tanto nuevos como los reestructurados, han venido fluyendo para las empresas. Le quiero informar, presidente, informarle a la audiencia que esas líneas, que en total son de 10 billones de pesos, se han utilizado en los pocos días que llevan, son más o menos unos 6 o 7 días hábiles desde que se abrieron. Esas líneas de 10 billones ya tienen unas reservas, es decir, ya están reservados unos 7 billones, el 70%, y los desembolsos ya superan el billón de pesos. El ministro Carrasquilla comentó que en los últimos días han tenido éxito 5 subastas de títulos de deuda pública que le han servido al gobierno para tener mayor liquidez. Y el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció un auxilio especial para que las cajas de compensación paguen el subsidio al desempleo. Durante una sesión virtual de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció que dentro de los decretos de la nueva emergencia económica se incluirá un alivio para que las cajas de compensación familiar puedan asumir los costos del auxilio al cesante. Las cajas en el transcurso de esta semana van a llegar a 90.000 personas, y nosotros con lo que vamos a sacar en el decreto podemos llegar a más de 150.000 tasbel, y con el nuevo decreto volverlo permanente todo el año. Gremios como bares, restaurantes y discotecas también tendrán algunos alivios. El ministro de Trabajo, el Custodio Cabrera, anunció además que el personal de la salud que tiene contratos por prestación de servicios serán reconocidos como supernumerarios. Por su parte, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, anunció una línea especial de crédito para el sector turístico y los hoteles. El ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo, quien fue citado en el Congreso en una sesión virtual, aseguró que la reapertura económica del país debe darse gradualmente. Por eso, sectores afectados como el turismo y el hotelero tendrán alivios contemplados en la segunda emergencia económica. Yo creo que ahí es muy importante acompañar particularmente a esos sectores que van a durar más tiempo cerrados y que van a necesitar un acompañamiento de decretos legislativos. Nosotros estamos listos con la batería de decretos legislativos para entrar en ese instante. Las aerolíneas, que representan más de 600.000 empleos directos e indirectos y asociados, también serán beneficiados en el paquete de la emergencia económica. Creemos que es un sector que hay que buscar la manera de acompañarlo, y allí, de la mano del Ministerio de Hacienda, tenemos que encontrar el camino a través del cual, en el marco incluso de líneas de garantía de crédito, se pudiese acompañar. Finalmente, el jefe de la cartera de Comercio y Turismo aseguró que se buscará emitir un decreto que concilie a los arrendadores y a los arrendatarios de locales comerciales. Esta noche los gremios económicos respaldaron la nueva declaratoria de emergencia económica y las primeras medidas adoptadas en medio de este estado de excepción. Los principales gremios económicos recibieron con beneplácito los anuncios del gobierno de subsidiar al menos parte de la nómina de las empresas afectadas por la crisis del coronavirus al amparo de una segunda emergencia económica. Que va a contribuir en esta nueva etapa de confinamiento en un alivio muy importante para las empresas colombianas. Muy contentos desde la micro, pequeña y mediana empresa con esa gran noticia que acaba de entregar el presidente de la República. Agradecerles porque es muy importante cubrir y proteger el empleo. El gremio de los agricultores también señaló que esto alivia la situación difícil por la que atraviesan las empresas del sector. Sin duda alguna, es muy importante la declaratoria de la emergencia económica. En el mes de marzo tuvimos 1.5 millones de compatriotas que pasaron a estar desocupados. No hemos tenido todavía las cifras de abril. Los empresarios quedaron pendientes del mecanismo para acceder al subsidio a la nómina. En una actitud contradictoria, la alcaldesa Claudia López criticó al gobierno por la flexibilización de la cuarentena, pero luego ordenó el regreso a las oficinas de más de 50.000 trabajadores del distrito a partir del próximo lunes. La alcaldesa Claudia López criticó esta mañana al gobierno nacional por la flexibilización de la cuarentena. Lidero la ciudad capital con un gobierno de centro izquierda frente a un gobierno nacional de derecha, donde la presión es volver a la normalidad, volvamos a producir, volvamos al empleo, es que vamos a perder más vidas por el hambre que por la pandemia,
volvamos, volvamos, volvamos. Horas después, y en lo que para muchos fue una actitud contradictoria, la alcaldía de Bogotá expidió una circular ordenando el regreso a las oficinas de más de 50.000 empleados del distrito a partir del lunes. Todas las entidades distritales deben retomar el cumplimiento de las funciones y obligaciones de manera presencial a partir del lunes 11 de mayo. Ante la polémica que generó la circular, ¿al fin qué, señora alcaldesa? ¿Le hacemos caso a lo que usted ha venido batallando o le hacemos caso a las incoherencias de sus funcionarios? La alcaldesa Claudia López debe predicar con el ejemplo. La alcaldesa, a través de su cuenta en Twitter, tuvo que aclarar el alcance de la decisión, asegurando que se trata de una reactivación gradual con protocolos. Eso no quiere decir que todos los funcionarios empezarán funciones presenciales el lunes mayo 11, sino que todas las entidades y sus equipos directivos empezarán su implementación gradual. Nos espera la tarea monumental de organizar la reactivación de Bogotá 24 horas en 4 turnos. En las próximas horas, el distrito expedirá un decreto donde establecerá 2 turnos en horas valle para los trabajadores del distrito. La orden de reincorporación no cobija a los docentes de los colegios públicos, tampoco a adultos mayores, mujeres gestantes y personas con algunas patologías especiales. Pese a que reciben como una buena medida la reapertura de sus talleres a partir del lunes, los pequeños empresarios fabricantes de muebles tienen incertidumbre sobre a quién le van a vender sus productos con un comercio cerrado. El polvo abandona las máquinas que se alistan para entrar a funcionar a partir del próximo lunes. Sin embargo, sus dueños no es que estén del todo satisfechos de reiniciar labores. Pues digamos que un 50-50 porque sí tiene un beneficio, lógico, puede uno volver otra vez a empezar, pero si no permiten abrir los almacenes, si no permite que las ventas, pues la misma nos da porque nosotros vamos a producir, pero ¿a quién se le vende? Don Hugo está preocupado. Acudir a los bancos atendiendo las promesas del gobierno de tener créditos para los pequeños empresarios ha sido una frustración. Ninguno les quiere prestar. La quiebra ronda esta industria. La cuarentena los ha dejado noqueados. Más de una persona quebró. Se puede decir que entre las personas que yo conozco, muebleros y eso, un 60-70% están en el piso. Como don Hugo, don Gustavo es otro pequeño empresario. Todo su capital está puesto en este taller que ya casi completa 2 meses paralizado. Volver al trabajo que ha hecho los últimos 20 años, esta vez parece cuesta arriba. Las condiciones que impone el gobierno para reactivar su labor cada día se incrementan. Más de 700 empresas manufactureras esperan arrancar producción el lunes en Bogotá. Desde el sector de la construcción se prevé que otras 400 obras reinicien labores. A la fecha, 2.000 empresas de manufactura se han registrado para estar habilitadas en Bogotá. De ellas, 700 que emplean a cerca de 9.000 personas ya han sido aprobadas por el distrito. Y estamos previendo que diariamente van a salir 200, 300 compañías más hasta el 11 de mayo. Se extremarán los protocolos de bioseguridad las próximas semanas con la reapertura prevista de nuevos sectores. Desde las mascarillas, los guantes, los zapatos, a unos espacios de más o menos 6 metros entre máquina y máquina, que estén cumpliendo con los horarios de funcionamiento. En el sector de la construcción, la Secretaría del Hábitat le dio el visto bueno a 400 empresas para que reactiven labores. De ellas, 280 ya están operando. Alrededor de 100 trabajadores y al final del mes de septiembre o a mediados del mes de septiembre van a tener 650 personas trabajando. Las multas por incumplir los protocolos superan los 2 salarios mínimos y el sellamiento de la empresa. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciaron esta noche los protocolos que deben seguir los alcaldes de los municipios donde no se han presentado casos de coronavirus para poder reabrir la actividad productiva. El ministro de Salud, Fernando Ramírez, dijo que los municipios no COVID tienen libertad, pero con restricciones, como por ejemplo evitar las aglomeraciones en las plazas de mercado. La plaza de mercado usualmente es un sitio de gran conglomeración de personas. La vicepresidenta Ramírez dijo que el gobierno protege a los colombianos del coronavirus, pero también debe protegerlos de la pobreza. Mantener el país cerrado durante 3 semanas durante 3 meses, nos llevaría a nosotros a aumentar cerca de 8 puntos la pobreza en Colombia. El ministro de Salud recalcó que si se llegara a presentar un caso de COVID en los municipios que van a reabrirse, se volvería a las condiciones que operan en el resto del país. Hoy se cumplen 2 meses desde que se confirmó el primer caso por COVID-19 en Colombia. El número de contagios es de 8.959 y los fallecidos son 397.
La cifra de personas recuperadas va en aumento. 135 personas se recuperaron en las últimas 24 horas del COVID-19. A la fecha son 2.148 personas recuperadas. Otras 346 personas dieron positivo por COVID-19. Una de ellas es la secretaria de Salud del Departamento del Atlántico. En el último tamizaje que realizamos, tengo que contarle a la comunidad que tuvimos unos trabajadores infectados y que yo, Alma Soltano, resulté positiva en la prueba de coronavirus. En Colombia son 8.959 personas infectadas. El coronavirus COVID-19 cobró la vida de otras 19 personas. Un joven de 33 años en la ciudad de Barranquilla se encuentra dentro de los fallecidos. Hasta hoy se confirman 397 muertos. Hoy se procesaron 4.005 pruebas. Desde el 6 de marzo, cuando se confirmó el primer caso por COVID-19, se han procesado 131.110 pruebas, de las cuales 122.151 han dado negativo. El número de médicos, enfermeras y del personal de salud contagiado con coronavirus alcanza los 560 registros. Según el reporte del Instituto Nacional de Salud, ya son 560 los funcionarios del sector salud contagiados con el coronavirus. Los mayores afectados han sido los auxiliares de enfermería, con 183 casos, y les siguen los médicos con 124 contagios. Por regiones y ciudades, Bogotá concentra la mayor cantidad de personal médico contagiado con coronavirus, con 222 casos. La Federación Médica Colombiana reiteró el llamado al gobierno para que fortalezca las medidas de protección al personal de salud. Solamente se ha cumplido el 0.05% de la entrega de los elementos de protección personal en todo el país. Según el Instituto Nacional de Salud, 31 de los médicos y enfermeras contagiados con COVID-19 no presentaron síntomas. La Contraloría lanzó una alerta por la suscripción de millonarios contratos en el departamento del Amazonas para atender a la población vulnerable afectada por el coronavirus. El ente de control halló compras de artículos a precios que superan el 30% del valor comercial. La Contraloría, junto con la Fiscalía y la Procuraduría, revisan toda la contratación. Un oscuro diagnóstico sobre la corrupción en tiempos de pandemia hicieron esta noche en la plenaria del Senado la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Pocos departamentos se salvan de investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. Lo revelado por los tres entes de control debería producir escalofrío. Sin embargo, la corrupción es pan de cada día en Colombia, incluida en esa etapa de emergencia social y económica que tiene aguantando hambre a millares de personas. Los corruptos no dan tregua. El fiscal reveló que su entidad tiene 125 líneas investigativas, dentro de las cuales hay 14 procesos que adelanta la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que incluyen a un ministro y a 11 gobernadores. No es posible y no es aceptable desde ningún punto de vista que cualquier funcionario público de este país sea tan miserable de quedarse con un recurso público. Y el Contralor reveló que tiene en la mira a 26 gobernaciones y a 67 alcaldías. Se han expedido 22 resoluciones que ordenan la intervención funcional de 132 contratos por un valor superior a los 297.000 millones de pesos. Lo revelado por el procurador también da cuenta de los alcances de la corrupción. Su despacho tiene abiertos 237 procesos disciplinarios, 185 registros en evaluación y 670 procesos preventivos. Hemos encontrado también bienes y servicios adquiridos en virtud de la emergencia para otros fines, como mercados a población no vulnerable. A esta hora, en la plenaria del Senado, continúa el debate sobre la corrupción en Colombia en tiempos de pandemia. Aunque el alcalde de Cartagena, William Dow, dijo que no se cerrará el mercado de Basurto tras presentarse 2 casos de contagio con el COVID-19, la Secretaría de Salud de la Heroica sostiene que en el lugar no hay condiciones sanitarias para la operación. Pese a que el alcalde de Cartagena, William Dow, dijo que no cerrará el mercado de Basurto, la central de abastos más grande de la capital de Bolívar, tras la confirmación de los 2 primeros casos de coronavirus, la Secretaría de Salud emitió una alerta por las pésimas condiciones del lugar. El estado del área o sector de Basurto y zonas anexas o aledañas es deplorable, por no decir vergonzoso.
Para el secretario de Salud, las actuales condiciones representan un peligro, dado que se están violando todas las normas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19. Tiene componente de insalubridad en el manejo de aguas, tiene componentes de insalubridad en el manejo de disposición de basura. Casi ningún establecimiento alimentario cumple con los requisitos. Cabe destacar que la central de abastos es donde circula el mayor número de personas diariamente en la ciudad. La secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, y varios funcionarios de su oficina resultaron positivos para COVID-19. Estos casos fueron confirmados con una prueba de tamizaje. La secretaria dijo que desde su lugar de residencia estará en la primera línea de acción del plan de contención de la pandemia. Ante la crisis económica, miles de familias están en dificultades para seguir pagando la universidad de sus hijos. Los estudiantes piden rebajas en las matrículas para evitar una deserción masiva en el segundo semestre del año. Los estudiantes universitarios formularon un llamado de auxilio para evitar una deserción masiva, porque en medio de la crisis no tienen cómo pagar el semestre. El 96.8% de los estudiantes les ha cambiado su situación económica y al 96% no podrá continuar con el pago de sus estudios o tendrán dificultades para el pago de estas. Ascun, el gremio de las universidades, pidió a la DIAN que autorice la utilización de excedentes para pagar nóminas y poder seguir funcionando. De esa manera se ayudaría a algo de liquidez y esto sería una de las múltiples propuestas que estamos intentando concertar con el gobierno nacional para dinamizar el sector a través de la liquidez que él requiere para seguir ofertando el servicio de educación superior en Colombia. Algunas universidades han anunciado rebajas de tarifas de alrededor del 15%, pero los estudiantes consideran esa cifra insuficiente. De las más graves consecuencias de esta pandemia. Durante la emergencia sanitaria por COVID-19 se han movilizado más de 45.000 venezolanos que buscan retornar a su país. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que la mayoría de la población migrante está llegando a su país de manera ilegal en buses de transporte especial. El presidente Nicolás Maduro aseguró que ningún colombiano estuvo involucrado en el presunto intento de incursión en Venezuela y reveló la confesión de uno de los militares estadounidenses vinculados con la operación, quien declaró que el objetivo era secuestrar a Maduro para llevarlo a Estados Unidos. En una rueda de prensa a medios internacionales, el mandatario venezolano Nicolás Maduro respondió a varios cuestionamientos a Noticentro 1 CMI sobre la supuesta incursión de militares estadounidenses en país petrolero en la que no hubo participación de ningún colombiano. Hasta ahora no hay mercenarios colombianos capturados. Maduro reveló la confesión de Luke Deman, uno de los militares estadounidenses vinculados con la operación, quien declaró que el objetivo era secuestrar a Maduro para llevarlo a Estados Unidos. The only instructions that I received from Jordan was to ensure that we took control of an airport for safe passage for Maduro and receiving of airplanes. El mandatario también descartó retomar cualquier relación diplomática con el gobierno colombiano, al que acusa de estar involucrado en la operación. No es momento de abrir embajadas, consulados, ni nada de eso. Iván Duque creo que es el presidente más extremista, más fascista, más farsante que ha tenido la historia de Colombia. Al referirse sobre la presencia de miembros del ELN y disidentes de las FARC en Venezuela, Maduro negó que estén en su territorio y advirtió que su única relación con los guerrilleros fue durante el proceso de paz. 8 personas fueron detenidas tras los desórdenes y bloqueos registrados en el sur de Bogotá, promovidos por personas que pedían ayudas alimentarias. Continúan las manifestaciones por la crisis alimentaria que atraviesan cientos de familias en Bogotá. La protesta se debe a que no nos da el mercado, el gobierno no nos ayuda. Llevamos 2 meses que no nos da el mercado, que no nos dan nada, tenemos hambre. Hay mucho trapo rojo, mucha madre cabeza de hogar, muchos niños aguantando hambre. Lo que inició como bloqueos en el sector del Quiroga, en el sur de la capital, en forma de protesta social, terminó en enfrentamientos contra miembros del SMAT. En vez de traer comida, nos traen el SMAT, cuando las cifras que manejan son mentirosas. 9 estaciones de Transmilenio y los portales de Usme y Tunal suspendieron los servicios durante más de 3 horas. Por actos vandálicos, 8 personas fueron detenidas.
Por incumplir con los protocolos de bioseguridad y por movilizar extranjeros de manera ilegal, se suspendió la operación de 5 empresas de transporte especial. Tras una semana de habilitado el transporte especial para prestar servicio público en el país, fueron suspendidas 5 empresas del sector por no cumplir con protocolos de bioseguridad. Hay menores de edad sin protección, hay conductores sin protección. Hay vehículos que no tienen las condiciones mínimas de aseo que exige el Ministerio de Salud. La suspensión del servicio será temporal hasta tanto no acrediten el cumplimiento de las medidas sanitarias. Adicional a esto, han sido inmovilizados cerca de 20 vehículos de carga, los que pretenden trasladar ciudadanos colombianos o venezolanos. A la fecha, cursan 15 procesos sancionatorios a empresas que no han reportado el transporte de personas y 17 conductores han sido judicializados. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar desarrollaremos las siguientes noticias. Duro choque de oposición con Centro Democrático por los seguimientos de la inteligencia militar. Líderes sociales denuncian aumento de homicidios y amenazas en su contra durante la cuarentena. Juez avala preacuerdo de Juan Valderrama, asesino de ciudadana chilena. Pagaría 36 años de cárcel. Un duro enfrentamiento entre senadores de la oposición y del Centro Democrático se presentó hoy en la Comisión Segunda del Senado por cuenta de los seguimientos ilegales realizados por el Ejército Nacional. En la Comisión Segunda, que debatía la situación de orden público en el departamento del Cauca, el senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, le pidió al ministro de Defensa el traslado de las carpetas mediante las cuales miembros de inteligencia del Ejército hicieron perfilamiento de periodistas y dirigentes de la oposición, incluido él. Todos los nombres de las personas que habíamos sido seleccionadas y encarpetadas. Nosotros sí queremos saber quién ordenó ese tipo de actividades ilegales y si hay miembros del Centro Democrático. Delincuentes de cuello blanco inclusive, delincuentes de toda pelambre viven señalando al Centro Democrático por deporte, irresponsablemente. Y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dejó una constancia de repudio por esos seguimientos que ha hecho la inteligencia militar. El gobierno rechaza la acción ilegal de cualquier miembro de la fuerza pública contra cualquier colombiano que haga parte de cualquier sector. Sobre este tema, los senadores Sanguino, Cepeda y Roy Barreras enviaron oficio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que piden exhortar al Estado colombiano a que entregue el material ilegal recogido por la inteligencia militar contra políticos y periodistas. Líderes sociales de todo el país le exigieron al gobierno medidas de protección urgentes, dado que durante la cuarentena han continuado los homicidios y las amenazas. Pero la violencia continúa en medio de la crisis, en medio de la pandemia. Se ha incrementado los asesinatos, pero también se han incrementado las amenazas. Allí se están dando asesinatos, se están dando desplazamientos, se están dando confinamientos, los territorios están siendo minados. No cesa la violencia contra los líderes sociales pese a la pandemia del coronavirus, así lo contaron en una audiencia virtual organizada por la Procuraduría. De todas las medidas necesarias para poner fin a la tragedia de los asesinatos de los líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes. El procurador, por su parte, hizo un llamado para fortalecer las medidas de protección. Indiscutiblemente, y al margen de las respuestas que dio el gobierno, hay muchas dudas sobre los esquemas de protección, hay que seguirlos trabajando. Una decisión de protección colectiva en donde se tenga en cuenta el enfoque diferencial, que el tema de protección de líderes, la situación de violencia, es prioridad del señor presidente de la República. Según la Defensoría del Pueblo, 56 líderes sociales fueron asesinados entre el 1 de enero y el 19 de abril. La crítica situación de orden público que vive el Cauca fue objeto de debate hoy en la Comisión Segunda del Senado con la presencia de los ministros del Interior, Defensa y los altos mandos militares de la región. Según el senador indígena Feliciano Valencia, su departamento vive un histórico conflicto social agudizado por la lucha de grupos armados al margen de la ley. Dijo que su pueblo vive en medio del fuego cruzado y las estigmatizaciones. Y nos vuelven a reprimir, y nos vuelven a matar, y nos vuelven a señalar, y nos vuelven a estigmatizar. Y el general Wilson Chávez, comandante del Comando Conjunto 2 que opera en el Cauca, señaló particularmente a los grupos disidentes y no desmovilizados de las FARC de la violencia en el departamento. Sobre los nuevos grupos paramilitares y su escasa referencia. No tenemos distingo en combatir las estructuras
de estos factores de inestabilidad. Me parece grave algunos pronunciamientos que han hecho algunos periodistas sobre que nosotros, los militares, nos estemos aliando con unos y otros para combatir. En el Cauca, su población se enfrenta hoy a dos pandemias, la del coronavirus y la de la violencia. En otros hechos, a 36 años, 6 meses y 20 días de prisión fue condenado Juan Valderrama, el confeso asesino de la mujer chilena Ilse Amori Ojeda. Un juez de Bucaramanga dictó la sentencia tras avalar un preacuerdo que hizo el acusado con la fiscalía. El condenado aceptó los delitos de desaparición forzada y feminicidio. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas presentó la hoja de ruta para la búsqueda humanitaria y extrajudicial de las personas desaparecidas durante el conflicto armado. A través del Plan Nacional de Búsqueda, el país podrá visibilizar qué significa la búsqueda como proceso, los desafíos, las estrategias y metodologías que permitirán identificar a quienes perdieron la vida a lo largo de 50 años de guerra. La Justicia Especial para la Paz defendió la suscripción de un contrato por 5.000 millones de pesos para vincular a quienes ejercen como defensores de los exguerrilleros de las desaparecidas FARC. Los magistrados explicaron que la defensa de quienes no tienen abogado fue un compromiso firmado en La Habana. El convenio celebrado entre la JEP y la OIE para defensa técnica de los comparecientes de la FARC que no tienen con qué pagar un abogado se suscribió en cumplimiento estricto del acuerdo final de paz firmado por el Estado colombiano. Niegan que los recursos vayan a ser usados para defensa ante tribunales internacionales. De otra parte, la JEP, mediante una orden judicial, le prohibió al Centro de Memoria Histórica modificar una colección de textos sobre el conflicto. La colección Voces para Transformar a Colombia ha generado polémicas entre algunas víctimas y el director del Centro de Memoria, Darío Acevedo. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el riesgo de nuevos confinamientos sigue latente si los países levantan las restricciones de manera apresurada. The risk of returning to lockdown remains very real if countries do not manage the transition extremely carefully and in a phased approach. Esta dura advertencia de la OMS llega justo cuando en América Latina varios países ya piensan en desconfinamientos, pese a que las cifras continúan ascendiendo al registrarse cerca de 282.000 infectados, mientras los fallecidos ya superan los 15.000 muertos en toda la región. Brasil concentra el peor brote y hoy volvió a romper un récord de muertes diarias al superar los 614 fallecimientos en 24 horas. Mientras crece la incertidumbre por la errática gestión de la crisis del gobierno de Jair Bolsonaro, cuyo nuevo ministro de Salud, Nelson Teich, no sabe ni ponerse el tapabocas. La pandemia COVID-19 está en los 5 continentes, pero los principales focos de propagación están en Europa y América. A nivel mundial, el coronavirus ya superó la barrera de los 260.000 muertos y los 3.720.000 infectados, de los cuales 1.226.000 se han curado. Europa ha sido el continente más golpeado por la pandemia. Reino Unido concentra la mayor fatalidad en el viejo continente, con 30.150 decesos y la infección supera los 200.000 enfermos. Italia le sigue con 29.600 fallecidos y 214.000 contagiados, mientras España reporta 25.857 víctimas fatales y 220.000 personas afectadas por el patógeno. Francia reporta una mortalidad de 25.800 nuevos decesos y los 214.000 casos confirmados. En las Américas, Estados Unidos es el actual epicentro mundial de la pandemia, con más de 1.225.000 casos y casi 73.000 muertes. En Latinoamérica, Brasil tiene el peor brote de la región, con más de 8.500 decesos y 125.000 casos confirmados. Perú ya roza los 55.000 casos positivos y supera los 1.500 muertos, seguido de Ecuador, que confirma 29.000 infectados y 1.600 fallecidos. Estados Unidos sigue siendo el país con más afectados en el mundo por la pandemia. Hoy el presidente Donald Trump reconoció que el COVID-19 es peor que el ataque a las Torres Gemelas. El gigante norteamericano sigue siendo el epicentro mundial de la pandemia del coronavirus al registrar 1.225.000 casos y casi 73.000 muertes. La crisis sanitaria y económica son tales que el mismo presidente Donald Trump las comparó con dos de las grandes tragedias que han azotado a la nación. This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this.
Entre tanto, el secretario de Estado sigue culpando a China por los miles de muertos que el brote ha causado en el mundo y afirmó que tienen evidencia, pero no certeza, de que el virus surgió en el país asiático. China could have prevented the deaths of hundreds of thousands of people worldwide. China could have spared the world a descent into global economic malaise. They had a choice, but instead China covered up the outbreak in Wuhan. La emergencia en Estados Unidos es tan profunda que más de 5 millones de empleos se perderán en el país, llegando a un total de 10 millones. Y se prevé que en abril se supere el récord de desempleos y llegue a máximos históricos. El gobierno de China pidió a la comunidad internacional y a la Organización Mundial de la Salud que se dedique a erradicar el coronavirus antes de acabar de investigar su origen. China afirmó que la prioridad en estos momentos es centrarse en derrotar el brote y aseguró que el contexto diplomático actual no permite atender la invitación de la OMS para enviar expertos a Wuhan y tratar de detectar el origen del virus. Y nos quedamos ahí precisamente en Wuhan, la ciudad china donde se originó la pandemia, para ver las medidas para volver a la normalidad. Tras 4 meses con los colegios cerrados debido al Año Nuevo chino, sumado a la aparición del coronavirus, los estudiantes de último año volvieron a clases con medidas de seguridad que incluyen el uso de mascarillas, detectores de temperatura y aplicando el distanciamiento social. En Pensilvania, Estados Unidos, asesinaron a un científico que investigaba el coronavirus. El científico de la Universidad de Pittsburgh, Bing Liu, fue asesinado a tiros, al parecer por otro ciudadano de origen asiático que se suicidó tras cometer el crimen. Israel anunció el desarrollo de un anticuerpo que puede neutralizar el coronavirus incluso en contagiados. El Instituto de Investigación Biológica de Israel confirmó que ya concluyó la fase de desarrollo y que ya se probó con éxito el anticuerpo en pacientes con casos riesgosos. España aprobó por 4ª vez una extensión del estado de alarma hasta el próximo 24 de mayo. El gobierno lo considera como un instrumento legal imprescindible para poder aplicar el plan de desescalada y vencer el coronavirus. Tras 7 semanas de confinamiento generalizado y en medio de duras críticas de la oposición, el Congreso español prorrogó por 4ª ocasión el estado de alarma en la nación ibérica, que se extendió por 2 semanas más hasta el próximo 24 de mayo. El presidente español Pedro Sánchez defendió este instrumento que le permite tomar medidas extraordinarias para afrontar la crisis, asegurando que sería un gran error levantarlo cuando aún es necesario. En Alemania, los líderes regionales acordaron junto con la canciller Angela Merkel la apertura de todos los comercios del país tras más de un mes de aislamiento para contener la propagación del coronavirus. El Papa Francisco hizo un llamado a la oración por todos los periodistas del mundo que continúan con su labor en medio de la crisis sanitaria provocada por COVID-19. Durante la misa celebrada en la Casa Santa Marta en el Vaticano, el Papa Francisco pidió oraciones por las personas que trabajan en medios de comunicación. Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia rischiano tanto, il lavoro è tanto. Che il Signore li aiuti in questo lavoro di trasmissione sempre della verità. El sumo pontífice afirmó además durante la homilía que Jesús es iluminar y que el drama al que se enfrenta el mundo es porque esa luz ha sido rechazada y prefirieron las tinieblas. Un policía de Utah, en Estados Unidos, detuvo a un menor de 5 años mientras conducía el automóvil de sus padres hacia California con la intención de comprarse un Lamborghini. El pequeño, que fue detenido cuando fue observado zigzagueando en una autopista, solo tenía $3 en sus bolsillos. El precio de un Lamborghini último modelo bordea los $200,000. El Banco de la República presentó un pronóstico pesimista sobre el futuro crecimiento de la economía. Al presentar el informe de política monetaria, el Banco de la República planteó un preocupante panorama económico para el país por cuenta de la crisis del coronavirus. El emisor proyecta una fuerte caída de la economía. El Fondo Monetario, como ustedes saben, habló de menos 2,4
Yo diría que estamos más hacia ese lado que hacia el lado de -7, que sería una caída incluso mayor que la de la crisis del 99, donde el PIB cayó 6.4%. El gerente del Banco de la República dijo que se seguirán examinando medidas para hacer frente a la crisis. Vamos a seguir tomando medidas que permitan transitar esta tormenta en la forma menos traumática posible. Al final, el Banco de la República proyecta que la inflación estaría por debajo de 3% este año. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, sostuvo que se han adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria del país en medio de la emergencia del COVID-19. De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura, la producción promedio supera las 35 millones de toneladas de alimentos. Para esta contingencia del coronavirus se dispuso de líneas de crédito por 596.000 millones de pesos y en alianzas productivas 41.000 millones de pesos. Se garantiza la seguridad alimentaria, además que se cuenta con los bienes agrícolas importados. Las importaciones de arroz en este momento están abiertas. Tenemos unos contingentes de arroz que están viniendo de Estados Unidos. Se trabaja en varios ejes centrales como el ordenamiento territorial para la producción, la legalidad en el uso de tierra y el valor agregado para los productos, además de la comercialización. Debemos darle valor agregado a los productos agropecuarios para generarle más ingreso al productor primario. El ministro participó en el foro virtual de la República Cultivando Nuestro Futuro. El gerente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, Andrés Uribe, aseguró que los vuelos nacionales se reanudarán en junio y los internacionales entre julio y agosto. El gerente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, Andrés Uribe, quien participó de la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara Virtual, anunció que tras conversar con la ministra de Transporte y enviar los protocolos de bioseguridad, el transporte aéreo nacional se reabriría gradualmente en junio próximo. Esperamos ya para junio empezar las operaciones aéreas en el doméstico. Ya la ministra de Transporte nos dijo que el internacional era posible, que hoy está también para junio, era posible que en el internacional estuviéramos empezando en julio o agosto y cerrar el 2021 con más o menos un 80% de la operación que teníamos en el 2019. Andrés Uribe pidió al gobierno alivios tributarios urgentes para enfrentar la fase que denominaron de supervivencia. La Superintendencia de Industria inició una serie de procesos de indagación preliminar por especulación de precios con productos de salud. El titular del ente supervisor, Andrés Barreto, dijo que ya se abrió el primer pliego de cargos contra la empresa Inmadic Andina S.A., que habría incrementado injustificadamente el precio de máscaras de respiración y gafas protectoras. También se investiga a la modelo Elizabeth Loaiza por posible publicidad engañosa con pruebas rápidas del COVID sin autorización del INVIMA. Los fabricantes de carrocerías para buses hicieron un llamado al gobierno para que les permita reanudar su trabajo. Empresas que han permanecido cerradas durante toda la cuarentena enfrentan dificultades financieras, algunas que llevan más de 26 años en el mercado como Incocar urgen apoyo del gobierno. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,81% a 1090 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 2,63% a 2.150 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 6,37% a 441 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 42.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.961 pesos con 66 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.340 pesos y la venden entre 1.400 pesos. Un euro cuesta 4.276 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 9 centavos. El azúcar se transó en 10,29 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $24 con 12 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $29 con 83 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.950 pesos.